a grabar. Bueno, muchachos, ahora sí vamos a volver. Entonces les decía, este es un patrón básico de una oración muy simple, donde tenemos un sustantivo, noun. Recuerden, en inglés cuando hablamos de sustantivos, se llama noun. Y en inglés tenemos varios tipos de sustantivos. Tenemos sustantivos comunes como Canada, bueno, Canadá, perdón, no, country, o city, que son sustantivos comunes, son sustantivos regulares, comunes. Y tenemos ya sustantivos propios como Canada, ¿sí? Los sustantivos propios son los que ya nombran a un país, a una ciudad específica, o sus nombres, los nombres de personas, los nombres de monumentos, por ejemplo, también son entonces sustantivos propios, o proper nouns, se llaman así, proper nouns. ¿En qué se diferencian los sustantivos propios de los comunes? En que un sustantivo común será, por ejemplo, a country. A country es un país en general, un país de tantos que hay. Mientras que si yo digo Colombia, ya ese es un sustantivo propio. Si yo digo a woman, es decir, una mujer, a woman es una mujer. Pero si yo ya digo Melissa, ya es sustantivo propio. ¿Sí? Siempre must be written, los sustantivos propios, must be written with capital letters. Es decir, siempre deben ser escritos con letra mayúscula, siempre, esos sustantivos propios. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar un poquito en nacionalidades, es decir, nationalities and countries. Vamos a trabajar un poquito de eso. Entonces, volviendo aquí a la presentación, tenemos aquí un sustantivo, una forma de to be singular y otro sustantivo. Y les decía que los sustantivos pues son palabras que nombran persona, animal o cosa. Eso es un sustantivo. Entonces, country es una cosa, país. A dog es un animal, perro, un perro. A doctor es un doctor, es una persona. Siempre un sustantivo, entonces será eso. Aquí entonces tenemos Canada is a country. Canada is a country. Ok, normalmente en inglés lo que hacemos es conectar. Esto se llama linking sounds. Linking sounds. Entonces yo tengo este sonido is y lo voy a conectar con este sonido de esta vocal. Is a. Canada is a country. Ok. Ok. Canada is a singular noun. Is a singular verb. Country is a singular noun. Entonces debe haber una concordancia. Si tengo un sustantivo singular, luego tengo to be singular y luego tengo otra vez sustantivo singular. Canadá es un país. Canada is a country. Colombia is a country. Yes. Sydney. Sydney is a city. Yes. Sydney is a city. Medellín is a city. Bello is a city. A is an article. A or a. Este es un artículo indefinido. Estos artículos son necesarios con los sustantivos singulares. ¿Sí? Cuando son sustantivos singulares, es necesario poner ese artículo. Por eso digo, Sydney is a city. Yo no podría decir Sydney is city. No, Sydney is a city. ¿Sí? Entonces, esos artículos con sustantivos singulares. Brazil. Brazil is a country. Peru is a country. Santiago is a city.
Santiago is a city. ¿Yes? Entonces van a prestar atención a estas terminaciones. Aquí se van a dar cuenta ya enseguida que cuando estas palabras o estos sustantivos terminan en Y, ¿qué va a pasar para formar el plural? Cuando sea más de un país, ¿qué va a pasar? Ya vamos a mirar. Ok, aquí. A butterfly is an insect. A butterfly is an insect. Entonces aquí ya tenemos otro tipo de artículo. Tenemos a, y tenemos an. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Resulta que al frente de consonantes vamos a poner a, y al frente de vocales vamos a poner an. Es decir, como el sustantivo comienza con vocal, yo debo poner an. Butterfly comienza con B, con consonante, entonces pongo A. Pero realmente tienen el mismo significado. Esos dos artículos tienen el mismo significado, es decir, un o una. En inglés no diferenciamos, en este caso, si es femenino o masculino, una. No, en general, A puede ser para un sustantivo femenino o masculino. Ahí no se diferencian como tal. Ok, tienen el mismo significado. Aquí tenemos entonces a chair. What is this? A woman. A school. A lion. A bed. A man. Ok, entonces miren, todos estos sustantivos comparten la misma característica. Todos comienzan con consonante. Por eso los acompañamos con A. En este caso tenemos an elevator, an egg, an avocado, an elephant, an oven, an ear. ¿Yes? ¿Qué tienen de común estos? Todos comienzan con vocal. Es decir, al frente de estos vamos a poner an. Ok. Entonces, la vez pasada yo les comentaba que en el inglés, el alfabeto en inglés tiene 26 letras. Tiene una menos que el español. La ñ no existe en inglés. ¿Sí? Y lo que va a diferenciar el alfabeto en inglés del alfabeto en español es la fonética. ¿Sí? Tenemos las mismas letras, pero suenan diferente. Tenemos unos sonidos que no existen en español. ¿Sí? Hay unos sonidos que no existen en español. Por ejemplo, esta P y esta H, miren, si ustedes se dan cuenta, suena como una F. Yo digo elephant, elephant. ¿Sí? Mire que no. Eso no existe en español. Este PH no. Otro caso, normalmente dependiendo de cómo esté esa T en la palabra, va a tener un sonido de T muy marcada o va a sonar como una D. Y entonces lo normal o el inglés con el que más familiarizados estamos nosotros es el inglés norteamericano o es esa pronunciación norteamericana. Y por eso esta palabra suena elevator, elevator. ¿Sí? Si buscamos esta palabra en el diccionario, y de hecho lo vamos a hacer para mostrarles el diccionario, el acento británico es más marcado, entonces para ellos será una T.
y por lo general la R para ellos no suena, ¿sí? Entonces, esta R, para el británico esta R es opcional pronunciarla, ¿sí? Va a depender de si después de esta palabra hay otra palabra y es una vocal, ahí sí la pronuncian, pero de resto no. O sea, ellos dirán algo como elevator, ¿sí? Ya voy a mostrarles en el diccionario. Este diccionario que les voy a mostrar entonces tiene, tiene varias cositas, ya les voy a mostrar. Vamos a buscar esa palabra. Elevator. El micrófono abierto. Ok, ya. Muchas gracias. Thank you very much. I have an assistant. Ya tengo un asistente que me está ayudando con los micrófonos. Eso está muy bien. Ok, entonces, miren. Aquí tenemos esta palabra. Cuando le damos buscar, nos va a decir el diccionario que es un sustantivo. Miren, de hecho, lo que estamos estudiando, lo que estamos mirando el día de hoy, miren. Noun. ¿Sí? Noun. Entonces, de las partes de la lengua como tal, que tenemos, se llaman parts of speech, tenemos nouns, verbs, adverbs, adjectives, pronouns, conjunctions, prepositions, yes. Tenemos todos esos sujetos, verbos, preposiciones, adjetivos, adverbios, conjunciones, ¿sí? Todos esos hacen parte de la lengua como tal. Y aquí entonces tenemos esta. En azul está la pronunciación británica. Miren, aquí dice British English. Sorry. Y en rojo tenemos North American English. Es decir, la pronunciación norteamericana. Lo que ustedes ven entre estos brackets o slashes son los símbolos fonéticos. Estos son símbolos fonéticos. ¿Sí? Miren que hay unos que ni siquiera son letras como tal, sino que son unos símbolos. Miren, esto es una R, esto es una E, perdón, que está al revés. Y esta es una letra o un símbolo que tiene nombre propio. ¿Sí? Vamos a darle doble clic para ver si nos la muestra como tal. Bueno, creo que no. Ahorita la buscamos. Esta letra o este símbolo es, digamos, que está presente en muchísimas palabras en inglés. Ustedes se van a dar cuenta. Y se llama schwa. ¿Sí? Así se llama schwa. Pero el sonido es diferente. El sonido es como A. ¿Sí? Ese es el sonido. ¿Sí? Ya uno se va acostumbrando a esos sonidos. Pero mientras tanto, consejo, muchachos, la mejor manera de aprender cómo se pronuncia una palabra es escuchándola y repitiéndola. ¿Sí? Es la mejor manera. Porque aprenderse esos símbolos fonéticos toma tiempo. ¿Sí? Entonces, llegará el momento en que uno los mire, los lea o los vea en una palabra y ya sepa cómo se pronuncia. ¿Sí? ¿Qué nos dice también esto? ¿Dónde está este apóstrofo? Aquí está, mírenlo. Quiere decir que esa sílaba tiene la fuerza, esa sílaba tiene el acento, porque en inglés las palabras no tienen tildes, ¿sí? Ustedes han puesto a analizar, no hay tildes como tal, pero sí hay una sílaba, en una palabra, una sílaba que tiene la fuerza. Yo no digo elevator, no. Elevator, no. Elevator, no, tampoco. Elevator, esa es la fuerza, está en esa primera sílaba. Entonces digo, elevator, ¿sí? Escuchen entonces el británico. Miren que la R en el británico está entre paréntesis. Eso es lo que les decía yo. Es como si fuera opcional pronunciarla, escúchenla. Elevator. De nuevo. Elevator. Elevator, ¿sí? ¿Ven? Mientras que el americano... Elevator.
Elevator. Elevator. ¿Sí? ¿Qué pasa? Normalmente la T para los americanos, como les decía, se convierte en una D. Es como un sonido de una D cuando está entre dos vocales. Miren, está entre este sonido de vocal y este otro sonido. ¿Sí? Ahí está. Entonces miren que aunque esto es una E, no suena como la E de nosotros. Elevator es el sonido. Elevator. Elevator, ¿sí? Ese es el sonido. Y esta A tiene este sonido. Miren, aquí está. Este sonido es esta A. A. Elevator. Elevator. ¿Sí? Luego nos dice que aquí está el significado y son significados en inglés. Eso es lo que necesitamos, que nos dé un significado en inglés. ¿Para qué? Para ir acostumbrándonos a leer en inglés y a descifrar o a concluir qué nos están diciendo. Nos dice una definición de elevator es a machine that carries people or goods up and down to different levels in a building or a mine. Es decir, una máquina que lleva gente o bienes, goods son bienes, de arriba a abajo en diferentes niveles en un edificio o una mina. Esa es la definición. Y luego tenemos un ejemplo. Aquí este puntico que aquí son ejemplos que tiene el diccionario. Para los británicos, la palabra elevator no es tan común. Ellos la cambian por lift. Entonces, si ustedes le dan doble clic a la palabra que quieran dentro del diccionario, él se las va a arrojar. No tienen que ir a escribirla, sino que se las va a arrojar. Yo le di doble clic, pero miren lo que me dice verb. O sea, aquí me la trajo, pero como verbo. En la parte derecha de la pantalla se van a dar cuenta que hay otros resultados. Dice all matches, es decir, todos los resultados. Vamos a mirar qué significa como sustantivo. Left. Y vemos entonces los símbolos de nuevo, la forma de pronunciar. Lift. Y nos dice también lo mismo, miren, machine. Y nos dice que es como el equivalente al elevator de North American English. Pero en realidad es lo mismo. Es como si yo, bueno, en español yo digo apartamento, pero si ustedes, por ejemplo, han visto que en España o un español no dice apartamento, sino que dice piso. ¿Sí? Dicen, mi piso está en tal parte. Entonces, ellos se refieren al apartamento como tal. En inglés también hay una forma de decir. Yo puedo decir apartment. ¿Sí? Apartment es como la forma. O normal, miren que de hecho se parece al español. Esta palabra se parece al apartamento. Es decir, esta palabra, si ustedes la ven escrita, ustedes deducen que es apartamento, ¿cierto? En inglés estas palabras tienen un nombre. Este tipo de palabras se llaman cognados. Bueno, no solo en inglés. En inglés se llaman cognates, pero son cognados en español. Y se refiere a palabras que se parecen en los idiomas, ¿sí? Y cuyo significado también tiene que ver con ese parecido, esa similitud. Si yo digo apartment, es apartamento, ¿cierto? Yo deduzco que es apartamento. Y miren aquí los símbolos, miren aquí tengo otra vez ese schwa que les conté, miren aquí está una vez y mírenlo aquí otra vez. Escuchen. Apartment. Apartment, sí, ahí está. Apartment. ¿Sí? Resulta que los británicos le dicen flat. ¿Sí? Miren, ellos tienen otra palabra para apartment y es flat. Pero realmente significa lo mismo.
Ahora, es para los británicos, pero también pueden decir apartment. Es decir, los británicos pueden decir apartment, así como en español también dice apartamento. Pero son, digamos, palabras que están más, o ellos las usan más, digamos, en ese territorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero mostrarles con este diccionario? Lo que son sustantivos, cómo pueden empezar a practicar esa pronunciación, muchachos, a trabajar muchísimo esa pronunciación. Busquen palabras, miren las definiciones, repitan lo que dice y así van enriqueciendo su vocabulario. Okay? Okay, guys, so, and in front of vowels. In front of vowels. So I say an elevator, an egg, an elephant. An apple is a fruit. An apple is a fruit. Entonces, un sustantivo singular, an apple. An apple, una manzana. Is, la forma de to be singular. Y a fruit, otra vez aquí singular. An apple is a fruit. A bear is an animal. Otra vez, a bear is an animal. A rose is a flower. A rose is a flower. ¿Sí? Entonces, ¿dónde conectamos en esta palabra, en este ejemplo? Rose, miren que el sonido va hasta qué letra, hasta la S. Rose. Normalmente esta E al final no se pronuncia. Hay palabras en las que sí se pronuncia, en las que sí tiene un sonido como tal, pero normalmente no se pronuncia. Por ejemplo, Apple, miren que el último sonido es como el de la L. Yo digo Apple, ese es el sonido de esa L. En Rose, va hasta la S. Entonces lo que yo hago es conectar Rose, lo conecto con esta vocal que sigue, Rosie. Y como aquí sigue otra S con otra vocal, entonces Rose is a rose is a flower. ¿Ya? Y es lo que normalmente pasa. Perdón, cuando hablamos, ¿sí? Nosotros cuando hablamos no hacemos pausas. Es decir, uno no habla así. Uno no hace pausas entre una palabra y otra. Uno no hace eso, uno habla así seguido. Lo mismo pasa aquí. Yo digo, a rose is a flower, a bird is an animal, an apple is a fruit. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Entonces hay que conectar. Donde se puede conectar, se conecta. Hay momentos en que no se puede conectar. Por ejemplo, a rose is a flower. Aquí no hay forma de conectar esta A con esta consonante. No, ahí no. A rose is a flower. A flower. Sí, casi como que independiente. Ok, let's practice. Vamos a practicar. Entonces aquí tenemos two empty spaces, two blanks. Tenemos dos espacios en blanco. Y two articles. ¿Cómo lo vamos a utilizar aquí? Esos dos espacios en blanco. Who wants to participate? Who wants to participate? You can write or you can speak. Johan, no veo la pantalla. Johan, ¿ya ves la pantalla o no? No había visto que habías escrito. Johan, can you see the screen? Yes? Okay, perfect. Okay, guys. So, what is the answer here? Okay, Didier is typing. Didier está escribiendo. Vamos a ver qué nos dice Didier. A school is a building. Okay, good. Very good. A school is a building. Okay, good. Entonces, miren, en esta oración ambos artículos son A, porque tenemos dos sustantivos que comienzan con consonante.
¿Sí? Esa es la razón. Ok, what about this one? Horse. Miren, este sonido, la H, por ejemplo, ustedes han dado cuenta. Para nosotros la H en español es muda. La H, ¿qué sonido toma en español cuando está al comienzo de una palabra? El sonido de la vocal, el sonido de la vocal que la acompaña. Entonces uno dice hospital, hotel, hamaca, hambre, hoyo. ¿Sí? Miren que es el sonido de la vocal. Pero resulta que en inglés sí tiene un sonido. Entonces aquí es como si fuera una J. Yo digo horse, horse. Sí, vamos a buscarla en el diccionario para que la miremos. Para que miren la particularidad de la pronunciación del británico. Por eso me gusta. Miren esta palabra. El británico la pronuncia de esta manera. Horse. Horse, horse. Mira que la R no está. ¿Sí ven? La R no está. En cambio en el americano, ahí está. La E, miren, ¿dónde está la E? Se supone que la E va después del sonido de la S. No está. Entonces el americano la pronuncia así. Horse. Horse, horse. Ese es el sonido de la S. Este sonido, por ejemplo, este símbolo, es una vocal larga. Cuando ustedes vean este símbolo, que es como un simbolito aquí o una letra, y dos triángulos que se encuentran así, o dos puntos. En algunos diccionarios está representado por dos puntos. En otros está representado por esos dos triángulos. Eso quiere decir que es una vocal larga. Y el sonido de la vocal se prolonga un poquito. Por eso yo no digo, yo digo horse. Miren que se prolonga un poquito acá. Horse. Horse. No, horse. No, horse. Sí, ahí está. Se prolonga un poquito más. Entonces aquí nos dice a large animal with four legs, a mane. Sí, ahí está toda la definición de lo que es horse. Ok, entonces en este caso, como ya saben que suena horse, ¿cómo será? ¿Cómo irá entonces este? ¿Cómo creen ustedes que quede este? Pueden abrir sus micrófonos y participar también, muchachos. Voy a poner la pantalla aquí del chat. Okay, a horse is an animal. A horse is an animal. Excellent. Very good. Excellent. Ahí está entonces. Entonces, chicos, miren, yo sé que esto les puede parecer muy básico, esto que estamos haciendo, pero es muy, muy importante que les quede muy claro. ¿Sí? Porque para poder llegar a los otros temas, deben tener estas bases muy, muy bien aprendidas. Okay, what about this one? Ant, insect. Ant, insect. ¿Cómo creen ustedes que quede esta? Okay, excellent. Very good. Holy, excellent. An ant is an insect. Good. Entonces miren que en ese caso ambos, okay. En ese caso ambos tienen an. An ant is an insect. An ant is an insect.
Y de hecho aquí podemos conectarlos todos, miren. An ant is an insect. An ant is an insect. ¿Sí? Ven que ahí conectamos todos, no hay ningún espacio. An ant is an insect. ¿Sí? Soccer. What about soccer? What is soccer? Look. What is this? A ball. This is a ball. So, soccer is a sport. Soccer is a sport. Good. Okay, Colombia is what? Colombia is a country. Yes? Colombia is a country. Good. Argentina. Argentina is a country. And Sao Paulo. Sao Paulo is a city or city. Sao Paulo is a city. Okay, good. A printer is what? A building, a machine, or a shape? A printer is a okay, someone writing machine. Okay, good, a machine. Very good, guys, a machine. A printer is a machine. Very good. Okay, what about this one? A square. Look, a square is a shape. Shape. Miren que el sonido hasta la P. A shape. Okay, very good. A house. A house is a building. Good. A school is a building. A house is a building. A hotel is a building. Okay. A triangle. Triangle is a shape. Okay, questions, guys, questions until now. Do you have any questions? Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro o hay que reforzar algo de lo que hemos visto? Recuerden, hemos visto sustantivo más to be singular más un sustantivo singular. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a mirar sustantivo más to be plural más otro sustantivo plural también. Entonces debe haber también concordancia. Si tengo un sustantivo plural, tengo el verbo plural, debo tener otro sustantivo plural. ¿Yes? Entonces, ducks. One duck, two ducks. Yes, ducks. So, ducks are birds. Ducks are birds. Okay, so ducks, plural noun. Are, plural verb. Birds, plural noun. Entonces, normalmente estos sustantivos que son regulares vienen que se forman poniéndole una S. Y ya, eso es todo. Es muy sencillo formar esos sustantivos. Yo solamente les pongo una S y listo, ya queda en plural. Si vamos al diccionario, nos vamos a dar cuenta que duck es una especie de ave. ¿Sí? Duck, aquí está. Y nos muestra que el plural es ducks. O también puede ser duck solo. ¿Sí? También puede ser duck.
Y aquí están entonces unos ejemplos también. Nos dice la definición. Aquí, a common bird that lives on or near water and has short legs. Esa es la definición que nos da el diccionario. Y también nos dice que el plural es entonces este, ducks, es decir, formamos el plural con la S. También nos dice que es contable. Esto es muy importante. Countable. ¿Por qué es importante saber si un sustantivo es contable o incontable? Para yo saber cómo voy a usar después esos sustantivos en una oración. Cuando haga preguntas, por ejemplo, cuando hable de cantidades, ¿sí? Hay unos sustantivos que son incontables. Por ejemplo, ¿cuál sustantivo será incontable? ¿Quién me quiere decir? Que se acuerde. Un ejemplo de un sustantivo incontable. Sí, el mar. Vamos a mirar si es contable o incontable. Muy bien. Es uncountable. O puede tener este plural y decir seas. Pero como tal es incontable. ¿Sí? Como general es incontable. Es decir, yo puedo hablar en general de los mares del mundo, pero como tal contarlos no sería tan sencillo. ¿Sí? Water, por ejemplo, miren, aquí está esta otra palabra. Vamos a darle doble clic para que nos la muestre. Esta palabra, que es una palabra muy común, water, o water, si es un británico, water, water, si es un americano, water, ¿sí? Esa palabra es incontable. O sea, yo no puedo contar el agua como tal. ¿Qué puedo contar yo? Un vaso de agua, por ejemplo. A glass of water, ahí sí. Y miren que aquí en este que dice a glass of water, miren que estamos utilizando ¿qué? El artículo. Es decir, a glass of water equivale a decir one glass of water. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo a veces puedo tener a, que es equivalente a decir one. Sí, acuérdense que son sustantivos singulares. Entonces yo puedo decir a glass of water y sería igual a decir one glass of water, un solo vaso de agua. Ahí está el ejemplo. Eso sí lo podría contar, pero el agua como tal no la podría contar. Ok, muchachos. Vamos a seguir entonces acá. Entonces, aquí qué cambió de esta estructura. Que tenemos un sustantivo plural, dogs, y tenemos otro sustantivo plural aquí, birds. Birds. O sea, ya son aves en general. Entonces dice, los patos son aves. Los patos son aves. Esta es la forma plural del to be. Entonces debe coincidir. Si tengo aquí un sustantivo plural y aquí otro, debo tener un to be plural. Para no decir, los patos es aves. No, no se podría. Patos son aves. Ok, singular, a dog, an animal. This is a dog. This is an animal. Entonces, esos dos artículos solo los vamos a utilizar con sustantivos singulares. Plural, dogs, animals. Entonces, estos tienen de característica que el plural se forma poniéndole una S y listo. Normal, ya no hay nada, no tengo que hacer nada más, solo ponerle una S. A estos sustantivos que son regulares. La palabra regular viene de regla. La regla es ¿cuál? Le pongo una S y ya, queda plural. Cuando estemos mirando los verbos, también se van a dar cuenta que hay verbos, perdón, regulares e irregulares.
Ahora, miren lo que yo les contaba al comienzo. Esta Y al final va a depender de lo que hay antes, de la palabra que hay antes, de la vocal o la consonante, perdón, que hay antes. En este caso es una consonante. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a desechar esa Y, la voy a cambiar por I latina ES. Y de esa forma ya está en plural. Sí, y queda como cities o cities. Lo mismo con country, country, countries. Yes. Entonces aquí ya tengo dos países, miren, Italy and Greece. O sea que ya esto es plural. Tengo un sustantivo y otro sustantivo ya es plural. Entonces, ¿qué voy a conservar? El to be en plural y el countries. Ahí está. Italy and Greece are countries. Bees and ants are bugs. ¿Sí? Las abejas y las hormigas son bichos. Yes? Ok, plural. Aquí tenemos una sola escuela. Singular. A school is a building. Pero aquí ya tengo dos. ¿Qué va a pasar con estas dos? ¿Cómo quedará? Hagan esta, por favor. ¿Cómo quedaría esta oración? Dos escuelas. ¿Cómo quedaría? Un minutico para hacer eso. Okay. Okay, let me see if you did it. Schools are buildings. Yes. Okay, yes, a school is a building if it's singular. Yes, I have a school, so I say a school is a building.
But I have two schools, so it's plural. So, schools are buildings. Muy bien, excelente. Entonces, sí, efectivamente, miren, como son varias escuelas, dos o más, desde que sean dos o más, entonces ya este será plural. Miren, schools are buildings. Recuerden, muy, muy importante, muchachos. Siempre que comencemos una oración con mayúscula y después de punto, ¿sí? Después de punto, ya también ponemos mayúscula. O cuando son sustantivos propios, perdón, con sustantivos propios, también siempre con mayúscula. De hecho, les cuento, siempre el pronombre I, es decir, primera persona, first person, singular, siempre, thank you Mariana, siempre este pronombre, la primera persona singular, I, el pronombre I, siempre va con mayúscula, es el único que siempre va con mayúscula. Y también la palabra English, también siempre va a ir con mayúscula. ¿Sí? Entonces, en todo momento, cuando yo empiezo a mencionar, por ejemplo, my name is Juan, period, es decir, punto, y yo aquí ya puedo decir mi edad, I am 44, I live in Bello. Esto fue un ejercicio que hicimos la vez pasada en la clase. I live in Bello. Pero que este ejercicio ya está en el Q10 para que ustedes lo hagan en el foro. Recuerden que tienen ese foro pendiente. Enseguida vamos a hacer un ejercicio que es ingresar al Q10, ¿sí? Para que miren cómo se ingresa y qué material ya tienen en el Q10. I live in Bello. Ah, bueno, borré el I. Me quedo aquí. I live in Bello. ¿Sí? Entonces miren que todo el tiempo ese pronombre va en mayúscula. Muy importante que recuerden eso. Ok, bueno, hasta ahora chicos, ¿tienen alguna pregunta? Any questions until now? Okay. Okay, let's continue. Okay, singular, an elephant. An elephant is an animal. Yes, an elephant. Only one elephant, look. But here we have 1, 2, 3, 4 elephants. So it's plural. How can we change this to form the plural? Elephants are animals. Yes, elephants are animals. Very easy. Swan. This is a swan. Look, a swan is a bird. So, plural. Swans are birds. Okay, carrots are vegetables. Vegetables. Yes, carrots are vegetables. Is good? Is okay or not? Yes or no? Is this correct? Yes. Yes, it is. It is correct. Carrots are vegetables. Bees is insects. Is this good or not? Is this correct or not? What do you say? No, No, why not? porque está utilizando el is. Okay, so
What is the correct form? What is the correct form? These are insects. Ah, ¿qué? Sí. These are insects. These are insects. Yes, the correct form is with are, because remember, plural here and plural here, so I need are. Yes, I need are. These are insects. Yes, very good, excellent. Okay, now we have pronoun plus be plus noun. Okay, pronoun. Pronouns, we have different pronouns, different types or different kinds of pronouns. En inglés tenemos varios tipos de pronombres. ¿Sí? Este es un pronombre sujeto. ¿Sí? Pronombre sujeto. Son los que me permiten a mí decir quién hace la acción o quién es el que, digamos, es el que lleva a cabo la acción o hace como, valga la redundancia, sujeto en el verbo. Es decir, en la oración yo puedo tener pronombre o puedo tener sujeto. ¿Sí? Entonces yo digo, I am a teacher. Si yo voy a hablar de uno de ustedes, yo diría, por ejemplo, you are a student. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy a hablar de uno de ustedes, yo le digo a Johan, por ejemplo, que Holly es estudiante, entonces yo me refiero como a ella. Vamos a utilizarlo, vamos a hacer la oración con sujeto como tal, con el nombre de ella. Entonces yo le digo, Holly is a student. Entonces miren que ahí tenemos un sujeto y tenemos el to be singular, tenemos el artículo y tenemos el sustantivo, student. Yo puedo referirme a ella, ya como sabemos que es Holly, podemos referirnos a ella ya como she. Y podemos decir, ejemplo, she lives in Bello. ¿Sí? Y ahí entonces miren que ya en la oración yo reemplacé a Holly, al sujeto, lo reemplacé por el pronombre she. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Y de hecho es lo que se hace. El sujeto puede reemplazar, el pronombre, perdón, puede reemplazar al sujeto. ¿Sí? Entonces, ese primer sujeto que aparece ahí es el primera persona singular. Es decir, cuando yo digo I am, yo soy yo quien está hablando a ustedes. Entonces yo, I am a teacher. Yes, pronoun, be, noun. Entonces aquí podrá ser cualquier pronombre, be, la forma del to be correspondiente a ese pronombre, y aquí un sustantivo. Entonces yo podría decir, por ejemplo, she is a nurse, ella es una enfermera, he is an architect, you are a dentist, por ejemplo, hablando de profesiones. They are, bueno, they sería ya plural, entonces ya lo miramos. She is an accountant. ¿Sí? Entonces ya miramos enseguida cómo sería plural. You are a teacher. She is a teacher. He is a teacher. It is a school. Entonces estos primeros son singulares. Yo, tú o usted, ella, él. Y este pronombre de aquí que se dice it. It, no it. No, it. Este es el pronombre neutro. Este pronombre lo vamos a utilizar para animal o cosa. Pero la conjugación, miren que es muy fácil. I am es el único que lleva am, es este pronombre. Luego you are, este es el único que lleva are en este caso, que son singulares. Y los otros tres is. Estos tres pronombres siempre van a tener una excepción. Siempre van a ser como la excepción en el presente simple.
Entonces, she is a teacher, he is a teacher, it is a school, it is a school. Eso es una escuela. Luego tenemos los pronombres plurales. ¿Cuáles tienen una forma plural? Entonces, we. Y cuando yo digo we, estoy incluido yo. Por eso digo we are, we are. Yo estoy dentro de un grupo y yo tengo la palabra. O yo estoy hablando en nombre de ese grupo. Por eso digo nosotros somos profesores. We are teachers. Que estos dos se parecen mucho. Este B y el G. Pero ¿qué pasa? You are a teacher, only one teacher, uno solo. En cambio, miren aquí, you are teachers, con la S al final. Eso ya lo hace plural. Pero la forma del to be es la misma. You are a teacher, you are teachers. Esa es la condición. Ahora, estos tres tienen una forma plural también, es decir, ella, él, eso, tienen una forma plural también, y es they. They are teachers. They are teachers. Es decir, si son varias mujeres, they are teachers. Si son varias mujeres, varios hombres, perdón, they are teachers. Ahí no cambia. Miren que ahí no hay distinción. Si es una combinación de mujeres y hombres, también será they are teachers. Y si son cosas, varias cosas, también el plural es they. ¿Sí? Entonces, son varias escuelas. Si son varias escuelas, también diría they are schools. Sí, entonces, ese es el pronombre, la forma plural, pronombre plural en ese caso, incluso para animales y cosas. Okay. Okay, questions, guys? Do you have any questions? Okay, vamos a seguir. Okay, let's practice. Vamos a practicar. Singular here, plural here. I am a girl and here. Bueno, abrir los micrófonos, chicos, y hablar. You. You are a girl. You are. Okay, good. Okay, what about this one? ¿Qué tal esta? She is a girl. She is a girl. Okay, very good. And plural. ¿Qué cambia con los plurales? We are. We are. We are. ¿Qué más? We are. Girls. We are girls. Good. Con el you. Con este you, ¿cómo quedará? You are girls. You are girls. Very good. Y por último, they are girls. Sí, miren, muy sencillo. Tenemos ese patrón. Pronombre, luego el to be y luego el sustantivo. En caso de que ese sustantivo sea plural, tenemos una forma plural que es are. Y si es singular, pues no se nos puede olvidar el artículo y la forma del sustantivo. Por lo general, esos sustantivos se forman poniéndoles una S al final. Pero no todos. No todos se forman así.
Ok, contractions. Entonces, en el inglés, muchachos, el inglés está lleno de contracciones. ¿Qué quiere decir eso? Que se hacen más cortas las palabras. Entonces, I am se transforma o se cambia por I'm o ama. En este caso puede sonar como I'm a teacher. I'm a teacher. I or I am or I'm a teacher. Okay, here we have pronoun be and the contraction. Entonces, con el pronombre I, con este primer pronombre, recuerden que es primera persona singular. ¿Qué opción tengo yo de contraer? Tengo la opción de contraer el pronombre con el verbo, con la forma del verbo. ¿Y cómo queda? I'm a teacher. I'm a teacher. O I'm a teacher. Yes, I'm a teacher. Es, con este, es. ¿Qué pasa con el es? Va a ser es para quiénes, ya sabemos, para she. Y la contracción entonces será esta. Apóstrofe es. She's. She's. No cheese. No. No se dice cheese, se dice she's. She's a girl. Ejemplo. She's a girl. También para he. He is. Lo vamos a cambiar por his. Con la contracción. He's a boy, por ejemplo. He's a. Pegando de acá. He's a boy. It. Or it's. It's. It's a cat. Ejemplo. It's a cat. Yes. Entonces tenemos pronombre más to be, contracción, you are, your, we are, we're. Porque estos son con are, estos ya son plurales. Estos son plurales de segunda persona plural y primera persona plural. Recuerden, ese we es cuando yo estoy incluido. ¿Sí? Entonces yo digo, we're students. Your students. Yo les puedo decir a ustedes, hey, your students. Ustedes son estudiantes. Y por último, they. They are, que se contrae también con el apóstrofo aquí, y ere. Entonces miren que estos es como si yo obviara la A. Esa es la contracción. Entonces, your, we're, their. Their students. Okay. Okay, my teacher is a woman. ¿Qué podemos poner ahí en ese espacio? ¿Ustedes qué piensan que podemos poner en ese espacio? ¿Se acuerdan con el ejemplo que hicimos ahorita con Holly? Que empezamos diciendo Holly is a student. Y luego dijimos she lives in Bello. ¿Yes? Pero ahora estamos solo con el to be. Entonces todavía no metamos. Yo puse ese con live, que es el verbo vivir, pero como ejemplo. Pero por ahora el be. Entonces, yo ya tengo aquí my teacher. Ahí es, ya sabemos que ese es mi sujeto. Pero yo ya lo puedo cambiar por el pronombre. ¿Cómo quedará entonces ese pronombre con la contracción? Así como lo acabamos de ver. She's. She's nice. Good. She's nice. Very good. Okay, my dog has 4 puppies. Aquí estoy hablando de los cachorritos. Entonces, ¿qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer en ese caso, chicos? Ok, miren, están hablando de los cachorritos, ¿cierto? Vamos a mirar si alguien lo ha escrito acá. It's nice, ok, bueno, no lo han escrito. Entonces, miren, estoy hablando de los cachorritos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos como cuando reemplazamos a la profesora. She is a teacher. Ahora, ¿cómo reemplazo yo esos cachorritos? ¿Con qué pronombre? They are puppies. Okay, yes, they are puppies, yes, but look at the adjective here. Aquí tengo un adjetivo, cute. Cute es como agradables, como lindos, como cierto. Pero entonces, ¿cómo voy a coger para contraer? ¿Cómo voy a hacer para contraer ese pronombre con la forma de to be que le corresponde? They're cute. They're cute. ¿Sí? Esa es la forma. Ok, I like you. I like you. You're friendly. Tú eres amigable. You're friendly. Yes? Okay, I have two sisters. Aquí una de ellas está diciendo, I have two sisters. Y ella está incluida en lo que va a decir. Entonces, ¿cómo quedará? Si ella está incluida, ¿cómo quedaría la oración? Ok, the pronoun is we, yes. ¿Y cómo queda con la contracción? We are good. Very good, Diana. Excellent. Entonces, miren, aquí está incluida ella. Entonces ella está diciendo, we are students. We are students. We are students. Okay, the negative. The negative form is very easy. Para formar la oración negativa, yo simplemente le voy a poner esta partícula not. Not. Y listo. De esa manera ya queda negativa la oración. Es decir, I am not a teacher. ¿Sí? La niña dice eso. I am not a teacher. I am not a teacher. I'm not. You are not a doctor. ¿Qué contracciones pueden ser acá? ¿Quién se acuerda? Aquí hay dos formas posibles de contraer. Entonces tengo you're not, puedo contraer el pronombre con el to be y queda you're not, o puedo contraer el to be con la partícula not y queda aren't. Entonces tengo esas dos opciones, you're not o you aren't. Cualquiera de las dos es válida. Lo mismo con she, yo puedo decir she's not or she isn't. También puedo hacer las dos. Y con he lo mismo. He's not o he isn't. ¿Sí? Entonces, miren, todos estos que son singulares puedo hacer ese tipo de contracciones. He's not or he isn't. Ok,
¿Qué pasará con la tercera persona singular? Equivale a, a animal o cosa, perdón. It. Pasa lo mismo, tengo dos opciones. It's not or it isn't. Sí, ahí están las dos opciones que tengo. Ahora los plurales. We are not. Queda como we are not o como we aren't. You are not, este es igual al otro, solo que este ya tiene un sustantivo plural aquí. Y por último, they're not teachers or they aren't teachers. They aren't teachers. Okay, let's practice. Vamos a mirar esta imagen acá. ¿Qué les dice a ustedes esa imagen? ¿Qué serán ellas? Nurses. ¿Sí será que sí son enfermeras? Entonces, the women así lo escribieron por acá. Bueno, aquí ya me había escrito Johan. Bueno, no, esa contracción, Johan, con el to be, la única contracción posible es esta. I'm not. Es el único que no tiene contracciones, otra contracción posible. Es decir, con este no puedo contraer el am y el not. Solo puedo contraer el I, el pronombre, y el am. Ok, you're welcome. Sí, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Listo, con gusto. De resto puedo contraer todos los pronombres. De resto puedo contraer el pronombre con la forma del verbo o la forma del verbo con el not. Es el único con el que no se puede hacer. Ok, entonces aquí vamos a negar, porque miren, the women aren't nurses. Ellas no son enfermeras. They're doctors. Ok, women es otro sustantivo que tenemos cuyo plural no es el que uno se imagina. O sea, no es la palabra en singular de woman. ¿Sí? O sea, en singular es a woman. Pero el plural es women. ¿Sí? Lo mismo con man. Man es el singular. Man es el plural. Man es el plural. Son sustantivos irregulares, porque miren que se salen de la regla. Se salen de esa regla que dice que poniéndole S ya queda plural. En estos no. Entonces aquí ya tenemos the women aren't nurses, they are doctors. Okay, the little girl. What happened to this little girl? Is she a teacher or not? Piensen en esa. Un minutico, yo traigo agua.
Okay, guys. So this girl This girl isn't good. Isn't a teacher. Yes, this girl isn't a teacher. She's a student. Okay, good. Okay, this girl isn't a teacher. She's a student. So with the contraction here, she's a student. Yes, she's a student. La próxima semana que hagamos la clase presencial, vamos a trabajar bastante la pronunciación. ¿Listo? Entonces vamos a practicar mucho. Ahí en el salón de clase vamos a trabajar mucho la pronunciación para que estén listos. ¿Sí? Por eso les compartí un material de estudio que pueden ir, con el que pueden ir practicando para que cuando lleguen allá a la clase tengan, digamos, para que no, digamos, para que todos puedan participar, ¿sí? Y hagamos la clase bien dinámica. Esa es la idea. Okay, good, very good. Okay, this animal isn't a dog. Isn't a dog. So isn't because it is singular, look, a dog. It is a cat. It is a cat. Or it's a cat. It's a cat. Good. Ok, be plus adjective. Aquí tenemos entonces otra estructura diferente. Tenemos to be más un adjetivo. Entonces, la función de un adjetivo en la oración es calificar o describir al sustantivo. Entonces, el adjetivo me dice a mí de qué color, de qué tamaño, si es bonito o feo, la temperatura en este caso, la longitud, si es costoso o si es barato. ¿Sí? Y normalmente los adjetivos normalmente van antes del sustantivo. Diana, ¿no estás viendo la imagen? Aparece. Sí, ok. No me aparece todavía. ¿No te aparece? No. Espérate, yo la vuelvo a compartir. Ahora, ¿sí la puedes ver ahora? No, aún no. Ok, hagamos algo. Sales y vuelves a entrar a la reunión. Listo. Porque así puede que te funcione, dale. Y yo te espero. Ok. Ahora, ¿les aparece? Sí. Ahora sí. Ahora sí, ok, perfecto. Sí. Ok, thank you. Ok, welcome. Vamos a cancelar estos micrófonos. Y... Ok, very good. Bueno, Jairo y Johan, bueno, Jairo y Luisa no están todavía en la llamada. Puede que tengan algún problema. Entonces, miren, cuando les pase eso de la imagen, ustedes salen y vuelven a entrar. ¿Qué pasa? El Skype a veces tiene un poquito de dificultades como estas. Pero me gusta más esta aplicación porque es que no tiene límites de que a los 40 minutos se para, entonces hay que volver a empezar.
Me gusta por eso. Pues para la grabación de la clase yo puedo grabar 3 horas seguidas y no me pone ninguna restricción. Ok, bueno, entonces muchachos les decía, normalmente el adjetivo o la posición del adjetivo en inglés, en la oración en inglés, es antes del sustantivo. ¿Sí? Antes del sustantivo. Entonces, yo digo, por ejemplo, a red car. Entonces, miren, ahí red es el color y está calificando a ese carro. Está diciéndonos que el carro es rojo. A red car es lo normal. Pero con el to be, que es el verbo que estamos viendo el día de hoy, yo tengo esa posibilidad de poner el to be más un adjetivo y decir the car is red. El carro es rojo. Sí, entonces ahí cambia. Ahí va a cambiar un poco la estructura con el to be. Entonces, a fire is warm. Exacto, a fire is warm. O sea, un fuego es caliente o perdón, en este caso warm es bueno, como cálido, como tibio. Ok, an elephant is big. Sí, eso es lo que yo puedo decir de un elefante, ¿cierto? Is big, un elefante es grande. A butterfly is small. A butterfly is small. A ball is round. Miren, round, redonda. Una pelota redonda. A fire is warm. Sarah is happy. Yes, Sarah is happy. Look. She is happy. Or Sarah is happy. Entonces, los adjetivos describen a los sustantivos. Ok, entonces aquí tenemos esta estructura. Miren, un sustantivo, una fórmula de to be, una forma del to be y el adjetivo. Entonces, an orange is round. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo decir de una naranja. An orange is round. Ahora, el plural. ¿Qué cambia entonces acá? Cuando es an orange es porque es una sola naranja. Pero en general las naranjas son redondas, ¿cierto? Entonces yo digo oranges are round. Y miren que para el plural ya no voy a necesitar el artículo. Muy importante eso. Oranges are round. Are round. Aquí, ¿qué pasa con la pronunciación? Are, miren que el sonido va hasta la R. Are. Y como round empieza con ese mismo sonido, round, round, entonces va a sonar solo una vez ese sonido. Vamos a tener solo ese una vez. Y es acá, en esta palabra. Entonces yo digo, are round. Oranges are round. Cuando tengamos ese mismo sonido, terminando en una palabra y comenzando en otra, vamos a tener ese efecto en la pronunciación. Jane, mira que el sonido va hasta la N. Entonces, ¿yo qué hago? Lo voy a conectar con esta. Jane is young. Jane is young. Jane es joven. Ada and Rob are intelligent. Ada and Rob are intelligent. Entonces, en este ejemplo, Ada and Rob equivaldrían a qué pronombre? Al pronombre they. ¿Sí? Tercera persona plural. Yo podría decir, they are intelligent o Ada and Rob are intelligent. Entonces, con el pronombre
Aquí está entonces sustantivo, recuerden, sustantivo. Con el pronombre pasa lo mismo. I am happy, it is round, we are young. ¿Sí? Ahí pasa lo mismo. Tenemos como básicamente ese mismo patrón, miren. Noun o pronoun, be an adjective. Okay, this boy, look at the boy. He's not clean. He's not clean. He's small, rich, or dirty. Small, rich, or dirty. What is the adjective in that case? What do you think is the adjective? Clean, limpio. Yes, clean, limpio. And the opposite of clean is dirty or dirty, dirty. Es decir, he's dirty, él está sucio. Y miren que ya empezamos aquí con las contracciones. Aquí ya puedo empezar con las contracciones que ya mirábamos ahorita. Bueno, les cuento, hoy les pongo un taller. ¿Sí? Yo les voy a poner un taller para que me lo entreguen la próxima semana. ¿Sí? Que tiene que ver con todo lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? No es un taller complicado. Entonces, ese taller para la próxima semana. Y en clase ya vamos a hacer otra actividad para que saquemos otra nota. ¿Sí? Ya en clase como tal, presencial, hacemos otra actividad para que saquemos otra notica. Ok, deserts. Deserts aren't wet. Aren't wet. They're okay, so deserts. This is a desert. They're sad, triste, sweet, dulce, dry, seco. The deserts aren't wet. They're dry. They're dry. Okay? Ice cream. Ice cream. ¿Qué podemos decir de ese helado? Ice cream. Let me see if someone is writing. Cold. Okay. Ice cream is cold. Good. Ice cream is cold. Good. A fire is warm. Este ya lo teníamos al comienzo. A fire is warm. The tree. This is a tree. Look. The tree. And we have tall, alto, short, corto o bajo, young, joven, old, viejo. What can we say about the tree? The tree is tall. Yeah, the tree is tall. Okay, the bushes. What about the bushes? Look, this is a bush and this is another bush. Yeah, arbustos. Bushes are short. Yes. Okay, be plus a place. Aquí entonces tenemos el to be más un lugar. Ok, más un lugar.
Ok, entonces, Janet is at home. Janet is at home. Janet is here. Here, it means here, aquí. Janet is here. Bill is at the library. Bill is at the library. Bill está en la biblioteca. Entonces, here equals a place. At the library equals a place. Es un lugar, son lugares. Aquí es un lugar, en la librería es otro lugar. Entonces tenemos el be y luego tenemos el lugar. ¿Sí? Así de sencillo. Is here, is at the library, is at Sensa, por ejemplo. Yes. Entonces tenemos aquí una cosa, one word places, one word places. Esos son lugares que son de una sola palabra. Sí, se forman con una sola palabra. Ejemplo, downtown, que es el centro. Cuando hablamos del centro de una ciudad, decimos downtown. Upstairs es que arriba, o sea, escaleras arriba. ¿Sí? Inside, adentro de, o dentro de. Inside. There, allí, o allá. Es como el compuesto de here. Downstairs, escaleras abajo, y outside, afuera. ¿Sí? Esas son algunos de los lugares que se componen de una sola palabra. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, Janet is here, Janet is there. Si yo, por ejemplo, estoy aquí y Janet está más allá, yo les puedo decir, hey, Janet is there. Janet is there. Janet is downtown, en el centro. Is upstairs. Escaleras arriba o arriba. ¿Sí? Janet is... Ok, sorry, downstairs primero estaba. Downstairs, abajo. Upstairs, arriba. Inside, outside, perdón, fuera, inside, dentro. Esas son preposiciones. Todas estas son preposiciones. Bueno, inside y outside sí son preposiciones. Downstairs down es preposición y combinado con stairs es como escaleras abajo. Up también es preposición y con stairs se forma otra palabra. Y down también. Down es abajo. Como downtown, downstairs. Pero ya son palabras como tal que no, digamos, no puede traducirlas uno como down y town, no, downtown. Downtown sería la palabra completa. Ok, Jonas. Jonas is this man. Jonas is where is Jonas? Outside. Miren, si esta es la tienda, the tent, o la tienda o la carpa. Jonas is outside. Luke is upstairs. Míralo, está ahí arriba. Es upstairs. Ahora tenemos una preposición y luego tenemos un sustantivo. Esto se llama prepositional phrase. Sí, son muy comunes. Es simplemente tomar la preposición y luego un sustantivo. Ejemplo, next to Jenny. Sylvia is next to Jenny. Sí, es decir, Silvia está junto a Jenny. Is next to Jenny. Y como les decía, se llama prepositional phrase. Es una frase que consta de una preposición y un sustantivo. Eso es lo que es prepositional phrase. Ok, vamos a trabajar entonces a esto. Let's practice. Yara. Yara is the name of this girl. Yara is
¿Dónde estará Yara? Yara es inside of the water. Ok, podría ser, pero lo que pasa es que inside implica más como estar dentro de, pero como con, a ver, ¿cómo te explico? Por ejemplo, inside implica, por ejemplo, movimiento, o sea, que yo voy a entrar a algún sitio con movimiento. Pero en este caso sería mejor decir in the water or in the pool. Is in the pool, okay, better, much better. So Yara is in the pool. Sí, muy bien, excelente. Okay, this. Leah. Leah is the name of the girl. This is Leah. So Leah is okay, let me see if you write it down. Where is Leah? Miren que siempre como con respecto a que a otros objetos, por ejemplo, en el caso de la niña, Yara is in the pool. O sea, tenemos la prepositional phrase, tenemos la preposición y el sustantivo. Entonces, en este caso, que tenemos on, listo, on, muy bien. On, ¿por qué on? Ya les voy a decir por qué es on. ¿Qué le falta entonces? Falta para que sea prepositional phrase, ¿qué nos falta? Ya tenemos la preposición. Nos faltaría ok, pero nos falta otra cosa. ¿Qué le faltaba a esa oración? No. Up no podría ser. Porque la preposición es on, ya sabemos, es on y car es el sustantivo. Pero falta una cosa que estamos viendo hoy. Ok, on the car, listo. Ahí sí, miren, ¿qué pasa? Aquí, para yo poder utilizar, o para decir esto, tengo que utilizar un artículo. Este artículo, da, se llama da, pero se puede pronunciar de o di o da, dependiendo. Este artículo es artículo definido, a diferencia de los que estábamos viendo ahorita como an elephant o a school, esos son indefinidos. ¿Sí? O sea, es una escuela o un elefante entre miles. Ahora, este es específico. Este es el que es definido. O sea, si a mí me dicen on the car, yo ya sé que es un carro específico. En ese caso, este carro. On the car. ¿Y por qué on? Porque no utilicé otra preposición sino on. Porque resulta que ya está haciendo contacto con el carro. Sí, entonces, ¿por qué? Está haciendo contacto, es decir, ella está sobre el carro.
Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo aquí con un lapicero y el teléfono, miren. This is my cell phone, yes? Este es mi celular. Y este es un lapicero, entonces yo voy a poner aquí el lapicero. Aquí encima. Entonces, the cell phone, the pen, mejor, the pen is on the cell phone. The pen is on the cell phone porque está haciendo contacto con el celular. Pero ahora, si yo tengo el lapicero aquí arriba y el celular acá, ¿yo qué puedo decir? The pen is over the cell phone. Is over the cell phone. Entonces, ¿por qué no podría ser over the car, Didier? Porque es que ya está haciendo contacto con el carro. Entonces, es on the car. Si ella estuviera por encima del carro, pero no haciendo contacto, si estuviera suspendida sobre algo, ahí sí sería over the car. Pero en este caso es on the car, porque está haciendo contacto con el vehículo o con el objeto en cuestión. Leah is on the car. Las preposiciones son muy específicas y ya las vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? Entonces, he is downtown, upstairs, outside, one word. Ok, estas tienen una sola palabra. Cuando tienen dos palabras, que son preposición y sustantivo, se llama prepositional phrase. Y ya vimos que son, por ejemplo, on the car, at school, in the pool. Prepositional phrase. Entonces, en este caso, según eso, ¿cómo quedaría este ejemplo? Miren, aquí estamos hablando de la planta. ¿Con respecto a qué? A la mesa. Entonces, ¿cómo quedaría? Si yo tomo la planta como tal, con respecto a la mesa, será como la planta. The plant is on the table. Very good. It's on the table. Muy bien, excelente. Si estuviera la planta, esta planta aquí, debajo, o sea, aquí en el piso, debajo de la mesa sería under the table. Yes? Okay, Max. This is Max. Max is... En este caso dice outside, sorry, downtown. Downtown, bueno, puede ser. O podríamos decir outside también. Max is outside. Sí, porque aquí se ve como que está fuera de un edificio. Pues digo yo. Puede ser. O downtown. Aquí nos dicen downtown. Beth. Beth is this girl. This is Beth. So Beth is at, under, next to, or on. ¿Cuál piensan ustedes que sea? At. Good. Very good. Very good, guys. So Beth is at school. Good. Very good. The table and the chair. Look, the table and chair are at the tree, under the tree, above the tree, or on the tree. Under the tree. Good. Very good.
Very good, guys. Okay, so this is a summary. Summary es un resumen. An elephant is big. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos digamos, tres estructuras básicas que vimos hoy con el to be, que hemos visto hoy. Tenemos pronombre o sujeto, luego tenemos el be y luego sustantivo. I am a teacher, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Tenemos pronombre o sujeto es she, luego tenemos to be y un adjetivo como happy. She is happy. Y por último tenemos una expresión de lugar como cuál. She's at the gym. I am downstairs. ¿Sí? Entonces una prepositional phrase at the gym o un lugar como tal. Es decir, downstairs. ¿Sí? Miren, entonces es así de sencillo. Por lo general la oración afirmativa o lo que llamamos statement, a statement, siempre va a tener esa estructura. Sujeto, pronombre, luego el verbo y un complemento. En ese complemento puede ir un adjetivo, puede ir otro sustantivo, puede ir una prepositional phrase en ese complemento. Esa es básicamente una oración afirmativa. ¿Sí? An eagle is a bird, correct or not? An eagle is a bird. Yes, that is correct. X is healthy. Is this correct or not? Healthy, saludable. X is not one egg. Eggs in plural. Is that correct or not? X is healthy. What do you think? Is that right or wrong? No, it's not correct, yes? Okay, so what is the correct form? What is the right form or the correct form? Are. Good. Eggs are healthy. Eggs are healthy. Very good, because it's plural. Eggs are healthy. Okay, China and Japan are countries. Yes, that is correct. China and Japan are countries. The lion are big. No, it's incorrect. Because lion is only one. The lion is singular. So the lion is big. The boys is at the beach. The boys is at the beach. Is that right or wrong? The boys is. Sounds strange. Okay, Jairo. Jairo, trata de entrar y salir, y no te da. Bueno, vamos a ver si Jairo vuelve y entra y le da. Jairo, ahora sí, puedes ver las imágenes. Espérate, yo vuelvo a parar esto aquí, lo vuelvo a compartir.
Bueno, de pronto sí ya las puede ver. Ok, entonces miren, the boys es un plural. Este es un sustantivo que es boy, a boy, only one boy, singular. The boys, three, okay, 2, 3, 100 boys, plural. 1, 2, 3. 3 boys. So the boys are at the beach. No is at the beach. No, are at the beach. Ok. Bueno, Jairo, todavía no puedes ver la pantalla. Ok, ¿qué pasará? Ustedes sí están viendo la pantalla, el resto, ¿cierto? Sí, porque ustedes han estado respondiendo. No sé qué pueda estar pasando. Tampoco. A ver, yo miro qué pasa. ¿Todavía no la ven, muchachos? Hello, guys. Can you see the screen? Tell me. ¿Pueden ver la pantalla? Cuéntenme. Ok, ya, Jairo, I don't know what's going on. Jairo, no sé qué ocurre. Bueno, díganme quién más está pasándole lo mismo. Que no puedan ver la pantalla. Mm, Traten de salir y volver a ingresar, muchachos. Sí, de pronto. Yo sé que lo han hecho varias veces, pero me gustaría como que todos sí puedan ver la pantalla porque ya les voy a mostrar lo del Q10. Entonces es importante que sí puedan ver. ¿Pueden verla? Sí, chicos, ¿pueden ver la pantalla?
Ok. Bueno, muchachos, entonces miren, este es el Q10. Lo que les va a aparecer a ustedes pues es diferente a lo que me aparece a mí porque mi plataforma, digamos que tiene un entorno diferente, pues de tutor, mientras que para ustedes es de estudiantes, pero ustedes van a ir a donde dice académico, educación virtual y cursos virtuales. ¿Sí? De esa manera pueden ingresar. La clase